y le agradecemos al padre Cristian Echin, que nos va a ayudar a entrar en el misterio de la Semana Santa y nos va a ofrecer algunas notas que nos ayuden a vivir en profundidad este tiempo de compañía, de seguimiento de Cristo muerto y resucitado. Gracias, padre Cristian, que Dios te bendiga. Bien, muchas gracias, padre Pedro. Buenos días a todos, a Marigen también. Muchas gracias por las palabras también de bienvenida. Y bueno, agradecer también esta instancia donde puedo presentar y compartir algunos elementos propios de la liturgia y de lo que significa el misterio pascual que vamos a celebrar en estos días, ya que estamos celebrando, nos estamos preparando, y que se van a vivir de una manera especial, intensa, en la Semana Santa. No sé quién está de anfitrión, si me puede compartir para poder proyectar PPT, no sé si me origen. Ya puedes ¿Sí? compartir, Cristian. ¿Ya puedo? Ya, ok, gracias. Acá está. Ahí se ve. Bueno, quisiera pudiésemos entrar en este corto tiempo de meditación y de formación sobre algunas cosas importantes que a mi juicio nos van a ayudar a entender algunas dinámicas propias de la celebración de la Semana Santa, y sobre todo que tiene que ver con elementos que nos ofrece la misma tradición litúrgica, que nos hace entrar también en una compartir, digamos, no solamente de los actuales tiempos, sino nos hace entrar en varias tradiciones, y cómo esto también se plasma en nuestros ritos, en nuestra celebración y en estos días que vamos a celebrar. Por eso lo llamo y lo titulo Entre tradición y celebración. Y nos vamos a centrar quizás en uno de los días, no podemos hablar de todos los días, pero sí en la puerta de entrada de la Semana Santa, que es el domingo de Ramos, en la Pasión del Señor. Un poco cómo va a ser la ruta de esta presentación. En primer lugar, hablar sobre el sentido de la Semana Santa de manera breve, a partir de algunos textos y documentos de la liturgia. Algunas preguntas y algunos antecedentes sobre el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, que son importantes que la conozcamos porque es una de las fiestas más populares y es la puerta de entrada también a la Semana Santa. Entonces también es necesario tener atención, cuidado y con algún conocimiento para aprovechar al máximo sus signos que son, digamos, muy queridos por el pueblo de Dios. Y para terminar, algunas sugerencias celebrativas para este tiempo de pandemia, que más que nada es retomar lo que en la Comisión Nacional de Liturgia, en la CONALI, ya hemos pensado como una propuesta básica, base, para las distintas diócesis de nuestro país. Bueno, la pregunta no es tanto el por qué, sino el para qué celebrar Semana Santa. ¿Cuál es el sentido? Aquí está la pregunta del sentido de celebrar Semana Santa. Nosotros ya lo tenemos más o menos asociado, aprendido, pero es bueno recordar, porque cada vez que recordamos podemos reconocer algunos elementos nuevos o recordar algunos elementos que están todavía ahí guardados en nuestra memoria. Y quisiera mencionar al menos dos números de un documento que se llama Las Normas Universales del Año Litúrgico y del Calendario, el NUAL, se abrevia así, y dice dos cosas, principalmente que me van a permitir entrar en el tema. Dice número 30, el sexto domingo de Cuaresma,
con el que comienza la Semana Santa, se llama Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Aquí vamos a darnos cuenta de que hay dos cosas, dos tradiciones que están presentes en una sola celebración. Y ahí lo vamos a ver de qué se trata. Y la siguiente, en número 31, dice: la Semana Santa está destinada a conmemorar la pasión de Cristo desde su entrada mesiánica en Jerusalén. El corazón de la Semana Santa es el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que tiene un núcleo que es el triduo pascual, pero que está precedida por una puerta, que es la entrada de Jesús a Jerusalén. Traigo al recuerdo algunas cosas que se fueron ganando, sobre todo en el momento previo al Vaticano II, que fue un proceso, un caminar para restaurar la Semana Santa. Y aquí tenemos algunos antecedentes que nos pueden ayudar a entender algunas cosas. En el año 51 se restauró una restauración experimental de Vigilia Pascual, y en el 55 se presenta un ordo restaurado para todos los días de Semana Santa. ¿Cuál es el principio que se quería mantener con esta restauración? Que todos los ritos de la Semana Santa fueran en los mismos días y en las mismas horas en las cuales acontecieron los grandes misterios de la fe. Ya que desde la Edad Media se instaló, al menos en Occidente, que todas las celebraciones se realizaran en la mañana. ¿Ya? Por distintas razones, en la mañana. Y esto tuvo mayor dificultad cuando en algunos países la Semana Santa fueron días laborales y la gente, el común de la gente, no podía participar. Solamente el clero tenía acceso y podía celebrar estos días. Entonces había un problema que estaba ahí detrás. Pero el ordo restaurado hizo volver a que todos los días de Semana Santa, el Triduo Pascual principalmente, se celebrara en el día y en la hora que habían ocurrido esos acontecimientos. Bueno, y ahí aparece este libro litúrgico, el Ordo Hebdomedae Sancte Instauratus, que es sobre la reforma de la Semana Santa. Eso para poder entender no solamente la normativa, sino los principios que rigen la normativa. Los principios es volver a celebrar los grandes misterios de nuestra fe en los días y en las horas que los vivió Jesucristo, y que la tradición nos enseña de esa manera. Y quiero centrarme en la puerta de entrada de la Semana Santa, que es el Domingo de Ramos, que como sabemos, como vemos, es una fiesta que congrega a mucha gente, es una fiesta que hace que nuestras comunidades se vayan organizando, tanto por el signo visible que es el ramo, como también con la procesión que va acompañando este gran gesto. La Semana Santa, desde el punto de vista así como en su conjunto, no posee una unidad litúrgica, es decir, no es como no así el Triduo Pascual, que sí tiene una unidad mistérica importante, pero la Semana Santa no posee una unidad litúrgica, porque el Domingo de Ramos acontece y después viene lunes, martes, miércoles de Cuaresma. Todavía estamos en tiempo de Cuaresma, cuyo culmen de la Semana Santa es el Tríodo Pascual. Y lo que celebramos actualmente es el resultado de distintas tradiciones vividas en distintas partes de la Iglesia, principalmente de Jerusalén, donde el pueblo de Dios, las comunidades de ese tiempo, junto con sus obispos, quieren recordar no solo
en la memoria, sino quieren recordar en los lugares donde habían acontecido esos acontecimientos. Y ya en el siglo VI, VII, ya la Semana Santa, al menos en Occidente, ya tiene una fisonomía ya más o menos clara del conjunto y de las grandes celebraciones del misterio de nuestra fe. Algunos elementos que nos pueden entender y poder vivir mejor Domingo de Ramos. Y yo les decía que, así como muchas celebraciones litúrgicas, el Domingo de Ramos es el resultado de dos grandes tradiciones. Una, la proveniente de Roma, donde está la misa de la Pasión, el Domingo de la Pasión, y otra tradición es la de Jerusalén, cuyo centro celebrativo no es tanto la misa, sino la procesión con ramos. Procesión en primer lugar, la procesión con ramos. De esa manera, en la iglesia se llegó a nombrar ese Domingo de Ramos como el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, donde refleja la combinación de estas dos grandes tradiciones, que consta de dos partes. La procesión con ramos de olivo o palmas, que proviene de Jerusalén, seguida de la misa en la Pasión del Señor, que es de una tradición romana. Sin embargo, esta combinación de estas dos tradiciones no se realiza ni en Jerusalén ni en Roma, sino en otras partes del entonces territorio de la cristiandad, que es en España, en Galia, en Francia, entre los siglos VIII al IX. Ahí se va dando fuertemente la combinación de estas dos tradiciones. Con respecto a la tradición de la procesión con ramos, tenemos un hermoso testimonio escrito de una mujer, la Virgen Egeria, que en estos últimos años ha cobrado una gran importancia por el testimonio que ella deja. Ella era una mujer, que algunos dicen que era una mujer adinerada, algunos dicen que era gallega, otros hablan de que es de la Aquitania, pero ella emprende un viaje que atraviesa Europa para llegar a los santos lugares, y ella escribe, ella toma nota, hace como una observación, un registro de una observación participante de lo que ella ve en estos lugares, y hace un hermoso relato sobre lo que ella ve en Jerusalén. Y dice Egeria con respecto a lo que ella ve en Jerusalén. Dice, a las 5 se lee el texto del Evangelio, donde los niños con ramos y palmas salieron al encuentro del Señor diciendo, bendito el que viene en nombre del Señor. Y al punto se levanta el obispo y todo el pueblo, y desde lo más alto del monte de los olivos se va a pie todo el camino. Todo el pueblo va delante de él cantando himnos y antífonas, respondiendo siempre, bendito el que viene en nombre del Señor. Y continúa el texto, que no aparece ahí, dice, y todos los niños de aquellos lugares, aún los que no pueden ir a pie, por ser muy pequeños, los llevan sus padres al cuello, llevan ramos, unos de palmas, otros de olivos. Y así es llevado el obispo en la misma forma que entonces fue llevado el Señor. Desde lo alto del monte hasta la ciudad, y de aquí a la Anástasis por toda la ciudad, donde todos hacen el camino a pie. Y si hay algunas matronas o algunos señores, van acompañando al obispo y respondiendo. Se va poco a poco para que no se canse el pueblo, y así se llega a la Anástasis ya tarde, donde después de llegar, aunque sea tarde, se hace el lucernario, se repite la oración de la cruz y se despide el pueblo. Uno puede imaginarse cómo habrá sido esta celebración en Jerusalén, una celebración muy popular, donde no solamente el obispo
el clero participaba, sino todo el pueblo, niños, adultos, y todo en procesión, y como estaban en los mismos lugares donde habían acontecido los grandes acontecimientos, iban a dichos lugares y revivían lo que había pasado en esos lugares. Entonces la peregrina Egeria nos regala este texto, donde nos habla de que es una fiesta muy popular. Entonces Egeria nos habla de que es una procesión popular, sin vínculo con la Eucaristía, y se imita, la mímesis, lo que se narra en el Evangelio. El pueblo de Dios tiene asumido esta necesidad de imitar, de hacer lo mismo que pasó y lo que dice el Evangelio. No dice que los ramos sean bendecidos o distribuidos ceremonialmente. La gente toma los ramos y hace la procesión. No se lee la pasión del Señor en la procesión. En Jerusalén está reservada para otro día. Lo más importante, según Egeria, y según lo que podemos entender, no son los ramos, sino es la procesión. Una procesión popular, de camino, con el obispo, junto con el pueblo de Dios. Eso es lo que pasa en Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa en Roma? Difiere a lo que pasa en Jerusalén, tanto en contenido y en contexto. Lo principal en Roma es la misa, y en la misa se leen textos cristológicos sobre el abajamiento de Jesús y la pasión, y se lee la pasión según Mateo. No se menciona la entrada de Jesús en Jerusalén ese día en Roma. Sin embargo, poco a poco, y sobre todo en la Edad Media, aparecen las procesiones, aparecen las bendiciones de los ramos, las incensaciones, los cantos de las antífonas y la apertura de las puertas de la iglesia. Eso significa que también la iglesia, el templo, se va incorporando dentro de la acción litúrgica. La iglesia en cuanto a la Nueva Jerusalén. Yo he visto, bueno, me tocó estudiar liturgia, me acuerdo, en París, existe fuertemente este rito. La bendición de los ramos se hace fuera de la iglesia, con las puertas cerradas. Una vez que se bendicen los ramos y se hace la procesión, se llega a la puerta de la iglesia y el obispo, con una cruz, golpea 3 veces las puertas, invitando a que se abran las puertas para que entre el Rey de la Gloria, y se lee el salmo que dice: abre las puertas al Rey, ábralas de par en par. En Roma, la procesión empieza de todas maneras a verse más disminuida, pero aparece con mucha fuerza la bendición de los ramos. Aquí algunos autores, cuando hacen un análisis de esta historia, lo ven, digamos, con los ojos actuales, y lo ven diciendo que ahí se nota una mayor clericalización de la fiesta, porque ya no es la procesión lo más importante, sino lo más importante es el ramo, es el objeto que recibe la bendición del sacerdote. Y ya ante el Vaticano II, la bendición del Domingo de Ramos estaba reducida a lo que hacía el sacerdote. Sacerdote solo, él, con el resto del clero, salía a la iglesia y entraba a la iglesia, y los laicos no participaban plenamente de la procesión, solamente era del clero. Si uno revisa la documentación de la época, las normas de la liturgia en esa época, solo se centran en el rol del sacerdote, en su vestimenta, en los objetos que tiene que usar, muy poco o nada sobre la participación del pueblo de Dios. Eso respondió a un contexto, digamos, propio de la época. Entonces, la procesión, tal como la contaba Egeria, se ve ya disminuida y aumenta con mayor fuerza la bendición de los ramos. Un elemento también muy querido por el pueblo. ¿Ya?
el pueblo de Dios también empezó a querer más ese signo por la importancia de la bendición que recibían ahí. La fiesta y sobre todo la procesión que igual se hacía, era una declaración pública del reinado de Cristo. Era un testimonio público del amor a Cristo Rey. Y esto en el Vaticano II hace un cambio y se pasa del testimonio público de amor a Cristo Rey a la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Eso es importante porque, bueno, todavía puede haber algunos resabios todavía de esa tradición. Se cantan, ¿no es cierto?, a Cristo Rey, pero el Vaticano II insiste más bien que esto es conmemorar la entrada de Jesús a Jerusalén. El sacerdote, el ministro, una vez que bendiga los ramos, señala lo siguiente: imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús y caminemos cantando y glorificando a Dios, unidos por el vínculo de la paz. Esta invitación, que en algunos casos puede pasar un poco desapercibido, nos hablan de algo propio de las fiestas de Semana Santa y que es necesario tenerla muy presente, que son dos elementos, la anamnesis y la mímesis. En otras palabras, significa el memorial y la imitación. En la Semana Santa hacemos memorial. No solamente recordamos los grandes acontecimientos de nuestra fe, sino que se hacen presente en el hoy de la liturgia. Y también tiene este carácter de imitación, lo mimético, de la representación. La liturgia estos días tienen estos elementos muy fuertes. La entrada de Jesús a Jerusalén a través de la procesión, el lavado de los pies, la última cena, el lucernario, la liturgia de la luz. Eso es importante cuidar bien en estos días de celebración, y más aún cuando ahora mayoritariamente se transmite nuestras celebraciones a través de las redes sociales o a través de algunas plataformas. Tienen que estar presentes el memorial y la imitación. Y la procesión de Domingo de Ramos, que según la tradición tiene la fuerza en sí misma, ya no es una procesión donde se aclama a Jesús, no tiene un carácter moral ni honorífica, sino es anamnética y mimética de la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Cuáles son las implicancias del memorial y de la imitación? Es hacer contemporáneos a Jesús viviendo la salvación hoy. Hoy entra Jesús a Jerusalén. Hoy Jesús entra nuevamente a la iglesia. Hoy Jesús entra con todo el pueblo a nuestro hogar, a nuestras vidas, a nuestras familias. Por lo tanto, la liturgia del Domingo de Ramos sitúa la entrada de Jesús en Jerusalén como su pasión dentro de la categoría más amplia del misterio pascual y retrata su entrada en la ciudad ya como una ciudad como una entrada en la ciudad, ya como una entrada a la pasión. Es decir, no solamente Jesús y la muchedumbre entra a la ciudad, sino Jesús y el pueblo de Dios entra a la pasión. En una carta circular sobre Semana Santa del año 88 se dice lo siguiente: durante la Semana Santa, la Iglesia celebra los misterios de la salvación actuados por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica en Jerusalén. Comienza con el Domingo Ramos en la Pasión del Señor. Aquí está la novedad del término, que combina estas dos tradiciones, que comprende a la vez
el presagio del triunfo real de Cristo y el anuncio de la pasión. La relación entre los dos aspectos del misterio pascual se han de evidenciar en la celebración, en la catequesis del día. Eso es importante considerarlo cuando nosotros, bueno, no solamente en nuestras homilías, sino también a través de otro tipo de enseñanza, sobre todo la catequesis, cómo se manifiesta el misterio pascual de Cristo en esta celebración. Que no solamente Jesús quien entra a vivir su pasión, sino todos nosotros, la nueva muchedumbre, el nuevo pueblo de Dios, que entramos con Jesús a vivir los grandes misterios de la fe. Bueno, aquí encontré una foto del padre Bernardo Estudillo, me encontré muy bonita, ahí celebrando Domingo de Ramos en la parroquia. Nuestra celebración actual, de acuerdo al misal de Pablo VI, quiere rescatar y volver a poner en lugar el valor de la procesión, claro, acompañado de la bendición de los ramos, pero sobre todo de la procesión. Es la procesión con los ramos la que constituye el carácter anamnético y mimético de este día. Por lo tanto, dentro de las tres formas que habla el misal de Pablo VI sobre la bendición, o la primera parte de esta celebración, pone en primer lugar la procesión. Debe salir de la iglesia y volver a ella para la misa, ¿no? Es la forma más solemne y por lo tanto la más cercana a las fuentes antiguas de este día. No es ya un asunto solamente que el clero salga y repita lo que Jesús hizo, sino que se pide que toda la asamblea litúrgica salga de la iglesia y vaya a un lugar adecuado para imitar lo que Jesús hizo, entrando a la Nueva Jerusalén, a la iglesia, donde todos entran y donde todos participan. Después, en segundo lugar, se hace la entrada solemne dentro del templo y la entrada simple, que solamente es la entrada del sacerdote. Pero insisto, la primera parte, o la primera forma de celebrar este domingo es hacer presente que es una celebración donde participa todo el pueblo de Dios. Eso es lo bonito, ese es no solamente lo bonito, sino lo más cercano y fiel al sentido litúrgico de este momento. Bueno, y para ir terminando esta reflexión y lo que puede provocar también a lo mejor para seguir conversando, la sugerencia celebrativa. Estamos en tiempo de pandemia, donde justamente los ritos más importantes estos días se ven, digamos, restringidos y disminuidos por las razones que ya conocemos, sobre todo por el tema del contacto. Y aquí viene quizá a lo mejor algunas sugerencias más bien de principios, más que como cosas más concretas. Después en el trabajo grupal, ahí a lo mejor pueden conversar un poco y compartir más las experiencias que tienen ya vistas o han vivido con respecto a estos días, ¿no? Estamos, justamente Domingo de Ramos es una fiesta de la movilidad, se mueve, la procesión implica un desplazamiento por las calles, por el barrio, por los cerros, pero por la pandemia estamos más bien restringidos y no se puede celebrar presencialmente. Bueno, ahí hay una pregunta donde tenemos que usar el criterio litúrgico y pastoral para poder recuperar y rescatar los signos de estos días. Como Comisión Nacional de Liturgia propusimos algunas cosas básicas de cómo poder celebrar. La principal celebración estos días va a ser en la casa, en los hogares, la casa como iglesia doméstica, donde se destaca el ramo como medio para la aclamación. El ramo que usó la muchedumbre es para aclamar a Cristo, al que va a entrar a vivir su pasión y que
manifiesta también al señorío de Cristo, donde podemos considerar la casa como una nueva Jerusalén, con una dimensión también mística de la casa, que no solamente es el techo, las paredes, sino que también puede adquirir un valor místico importante. Si en algunos lugares, en algunas comunas, se puede dar, de acuerdo a los aforos, no perdamos de vista que el Domingo de Ramos es una fiesta popular de la liturgia, en el sentido de que es de todo el pueblo de Dios, que no es solamente del clero, sino que la procesión es de todo el pueblo de Dios, y eso hay que rescatarlo. Como familia también podemos celebrar, preparar un ramo, si las condiciones sanitarias lo permiten, pasar algún momento por la comunidad eclesial, por la capilla, la parroquia, y ahí que haya agua bendita para sumergirlo. Bueno, ahí también hay que tener mucha atención con esos elementos, sobre todo por el contacto. De lo contrario, se puede hacer la bendición a través de las redes sociales, pero destacando que el ramo se va a entender, o se entiende en el contexto de la procesión. El ramo no tiene un sentido en sí mismo, sino en relación a un desplazamiento litúrgico que es la procesión, acompañando a Cristo. Y también, ya algunas partes lo han hecho, es adornar la casa con ramos y con una cruz. Eso ya del año pasado ya se ha visto de esa manera. Bueno, dicho lo anterior, que es una visión histórica, litúrgica de la entrada a la Semana Santa, quisiera presentarle dos preguntas para el trabajo grupal que va a venir a continuación, que son, digamos, como la puntapié inicial para la conversación, para intercambiar experiencias, y para ver cómo vamos a hacer estos días. La primera pregunta es que compartamos lo siguiente: ¿qué fue lo nuevo que aprendí de esta presentación? O no solamente lo que aprendí, puede ser lo que recordé, o lo que en algún momento leí, o lo que fue lo más significativo de esta presentación. Y eso compartirlo, conversarlo en los grupos. Y lo segundo, también es para conversar, ¿qué iniciativas he programado junto con la comunidad para vivir el Domingo de Ramos en pandemia? Y si es necesario, a lo mejor incorporar algo nuevo, y cómo lo hacemos también en la catequesis para estos días. ¿Cómo vamos a enseñar a vivir los signos litúrgicos en tiempos de pandemia? Eso, y esto es lo que he querido compartir con ustedes. Ojalá provoque también y los motive para seguir buscando, conversando, investigando, para aprender y también para servir al pueblo de Dios, para poder vivir estos días de una manera especial. Muchas gracias.